Hola, soy tu hermano Gustavo Jiménez, soy maestro de discipulado y hoy tengo el privilegio de presentar una hermosa enseñanza: diezmos y ofrendas, provisión de Dios. La palabra del Señor en 2 Corintios 10:3 nos dice: porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Nosotros, los hijos, debemos de usar esas armas poderosas en Dios, como por ejemplo la oración en todo tiempo, y entre los tipos de oración, la oración de intercesión. La palabra en Romanos 8:34 nos dice: y vemos que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Otra de las armas poderosas que encontramos en la palabra del Señor son los diezmos y ofrendas. En Malaquías 3:11 dice su palabra: traed todo el diezmo al alfolí. Y por vosotros, dice el Señor, reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid del campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Hoy en este estudio veremos diezmos y ofrendas, provisión de Dios. ¿Por qué diezmamos y ofrendamos? Es una muy buena pregunta, mis hermanos. La palabra en Primera de Crónicas 29:11 nos dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Nosotros ofrendamos, mi hermano, en esta primera pregunta en esta primera respuesta, que podemos responder: ¿por qué diezmamos y ofrendamos? Es porque toda nuestra provisión proviene de Dios, conforme a esta palabra. También, mis hermanos, tenemos otra respuesta: ¿por qué diezmamos y ofrendamos? Porque está escrito en su palabra. Amados, todo le pertenece a Dios, nuestra vida y todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, porque está escrito en su palabra. Nosotros hemos creído y confesado a nuestro amado Señor Jesucristo y nos hemos bautizado en su muerte y resurrección. Amados, el Señor nos ha habilitado para ser sus discípulos, para comprender, formarnos, educarnos, adquirir sabiduría, conocimiento y crecimiento conforme a la sana doctrina, conforme a la palabra de Dios. Escrito está en su palabra. Y tercero, lo hacemos por fe. Tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra, decía su palabra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Nuestros diezmos y ofrendas es una forma de adoración, es una forma de batalla. Amén. ¿Qué es el diezmo? En la palabra del Señor encontramos la palabra diezmo. En el Antiguo Testamento, en hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra diezmo es masar y significa un diezmo, un décimo. Mientras que en el Nuevo Testamento, para la palabra diezmo en griego, es decate, que significa décima parte del diezmo. Es decir, el diezmo es apartar la décima parte de nuestros ingresos o bienes económicos de un periodo determinado de tiempo, que puede ser diario, semanal, mensual, trimestral o anual, ya sea un sueldo, paga o herencia. Como dice la Escritura, de lo recibido apartaremos la décima parte como diezmo para el Señor. Y ahí se presenta un cuadrito, mis hermanos, que diezmo es entonces la sumatoria de todos nuestros ingresos en un periodo de tiempo partido por 10. Amén, eso es el diezmo, una décima parte. Veamos el diezmo a través de los tiempos. El diezmo antes de la ley. Desde la creación a Moisés, Abraham le entregó sus diezmos a Melquisedec. Y vemos en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec
rey de Salem, que era sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Mis hermanos, pan y vino nos habla de la Santa Cena. Qué tremendo, mis hermanos, porque en ese momento, mis hermanos, que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras ofrendas de misericordia al alfolí. Y mire qué tremendo, mis hermanos, qué es lo que ocurre en ese momento. Entonces Melquisedec lo dice su palabra y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Mis hermanos, hay bendición en tus acciones de diezmos y ofrendas. También dice a continuación: bendito sea el Altísimo, que entregó a tus adversarios en tu mano. Mis hermanos, tus adversarios serán derrotados. Entonces Abraham tomó y le entregó el diezmo de todo. Qué tremendo, mis hermanos. En el versículo siguiente, Génesis 21, 14, 21 nos dice: y el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame la gente y toma para ti los bienes. Mis hermanos, esto es tremendo, porque aquí se presenta el tentador, de la misma manera que se presentó en Jesucristo en el desierto, en la tentación, pidiéndole los bienes. Mis amados, pero no tan solo le dice: toma para ti los bienes, sino que también le dice: dame la gente. Mis hermanos, esta entidad se llama avaricia, se llama codicia, y que puede traer escasez a tu vida si tú no cumples este mandato que está escrito en su palabra, esta ordenanza, mis hermanos. Y mire lo que habla con respecto a la gente. Dame la gente, le dice este rey de Sodoma. La gente, mis hermanos, puede representar a los tuyos, tu familia, tus hijos, tus parientes. Y aún si tú eres un siervo que da empleo, puedes representar a los trabajadores que trabajan contigo. Esto es lo que está pidiendo esta potestad. Pero Abraham le responde al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, que todo lo que es tuyo no tomaré, ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Qué tremendo, mis hermanos, porque ahí tú tienes que tener esta autoridad, esta identidad de hijo, para decirle no a este principado, para decirle no a esta potestad, para decirle no a este espíritu de escasez, a este espíritu de avaricia, a este espíritu de codicia, a través de tus diezmos y ofrenda. Bendito sea el Señor. También lo vemos durante la ley, el diezmo a través de la ley. Dice su palabra: desde Moisés a Jesucristo, el pueblo de Israel entregó sus diezmos a los sacerdotes y levitas. Escrito está en su palabra en Números 18:25, que dice: además Dios le ordenó a Moisés. Aquí hay una ordenanza, mis hermanos, y dice: dile a los descendientes de Leví, a la clase sacerdotal, que cuando reciban la 10ª parte que deben entregarme los israelitas, es decir, el pueblo de Dios que llevaba su diezmo al alfolí, también ellos deberán entregarme una 10ª parte de lo que reciban. ¿Quiénes? Los levitas. Así, los israelitas me entregarán la 10ª parte de su trigo y de su vino. Esa ofrenda, los diezmos, se la entregarán al sacerdote Aarón, y todo lo que reciban deban apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Amados, todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda, tus diezmos y tus ofrendas. Amén. Y veamos la ofrenda desde Jesucristo en adelante, denominado el periodo de la gracia. Su palabra ahí
en este cuadro se presenta que los cristianos, nosotros, los hijos, le entregamos los diezmos a un ministro. Pongamos atención a lo que dice primeramente la palabra en Hebreos 7:15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y aquí está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, que establece este nuevo orden, el orden del sacerdocio de Melquisedec en Jesús. Amén. Y pone término al periodo del sacerdocio levítico. Y veamos, mis hermanos, en su palabra. Los cristianos, dice el cuadrito, o el cuadro que se presenta en esta slide, dice: los cristianos le entregan sus diezmos a un ministro. Jesús da un nuevo diseño para la iglesia, estableciendo ministros para la obra del ministerio. Así lo vemos en su palabra en Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? Jesucristo. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son los ministros, mis hermanos, encargados en este tiempo de recibir tus diezmos y ofrendas. También se nombra en su palabra a ancianos y ayudas como diáconos. Hoy ellos son los ministros que reciben tus diezmos y ofrendas en el altar. En 2 Corintios 9:10, su palabra nos dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan. Mis hermanos, tus ofrendas en el altar y en la iglesia sirve para que tus hermanos que están en necesidad, sino que también hará que ellos, nuestros hermanos en necesidad, den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el diezmo permanece vigente desde antes de la ley hasta el tiempo de la gracia. Bendito sea el Señor. Veamos ahora las ordenanzas del diezmo. Debe traerse al altar con oración y acción de gracias. Es un orden o un mandato el cual no debemos tardar en obedecer y debe de hacerse en forma periódica. En Deuteronomio 14:22 está establecido: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Y ahí habla de un periodo de producción, mis hermanos. Segundo, los diezmos deben ser entregados en el lugar donde nos congregamos, ciertamente, mis hermanos, y nos alimentamos espiritualmente. En nuestra vida congregacional debe haber un orden. Amén. Deuteronomio 14:23 lo establece: y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Aleluya. Tercero, debe estar en buen estado, debe ser obtenido y ganado honestamente por trabajo y no en una forma deshonesta. Aleluya. Deuteronomio 14:25 lo dice y lo aclara: entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios ha escogido para que tú siembres en esa casa. Amén, bendito sea el Señor. Cuarto, debe ser dado con fe, con la certeza y la convicción de que el Señor guarda lo suyo. En Malaquías 3:10 nos dice:
Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Bendito sea el Señor. El Señor de los ejércitos dará tu batalla a través de tus diezmos y ofrendas. Ordenanzas del diezmo. En discipulado me han hecho esta consulta. ¿Cómo debo tomar mi diezmo? ¿Desde el sueldo bruto o desde el sueldo neto? ¿Debo tomarlos desde el margen o después de los impuestos? La palabra del Señor en Mateo 22:15 nos dice: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle. ¿A quién? A nuestro amado Señor Jesucristo, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios en verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dice: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, que en ese tiempo representa un sueldo. Y les dijo: ¿de quién es esa imagen que está en esa inscripción? Ellos dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Mis hermanos, lo dejó establecido nuestro amado Señor Jesucristo, el orden de los factores. Dad al César lo que es de César y lo que es de Dios es de Dios. Entonces, desde el sueldo bruto, descontad todas tus imposiciones y todo lo que conviene con los pagos de las imposiciones. Y con respecto a las empresas, debes descontar los impuestos primeramente y luego lo que te quede como margen libre después de impuestos, debes tomar desde ahí tus ofrendas, tus diezmos en este caso. Amén. Ahora veamos ofrendas. La palabra ofrenda viene del griego treuma, que significa ofrenda alzada, contribución dada en especie o en dinero. También tiene una raíz semántica que quiere decir exaltar, elevar. También habla de alabar y dar gracias a Dios. Alabar, celebrar con alabanzas de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su bondad, con deseo de darle gloria a Él. ¿Por qué ofrendamos? Nuestra ofrenda es de la forma en que cada uno propuso en su corazón y es llevada a la iglesia de una forma voluntaria, porque el Señor en su amor lo puso en nuestros corazones. Filipenses 2:13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué ofrendamos? Escrito está en su palabra. Lucas 21:1. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí sus 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba para ella de su pobreza. Echó todo lo que tenía ella para vivir. Mis hermanos amados, mientras más cercana está nuestra relación con nuestro Señor, seremos motivados a dar, considerando que al Señor no le importa la cantidad, sino la disposición de nuestro corazón a dar. Él es quien escudriña las intenciones de nuestro corazón. Avancemos. Tipos de ofrendas, mis hermanos. Tenemos ofrendas quemadas por la culpa, tenemos ofrendas de paz, tenemos ofrendas de cereal y tenemos ofrendas por el pecado.
Y también tenemos el holocausto. En el Antiguo Testamento, las ofrendas podían ser un animal o cosa que se le ofrecía a Dios en un culto. Estas podían ser de dos tipos: animales para presentar holocaustos, expiaciones, ofrendas de paz y de granos de cereales. Mis hermanos amados, holocausto se refiere a la combustión total de una víctima ofrendada, después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada a continuación. Una cosa interesante de resaltar es que esta víctima o este animal que se presentaba para el holocausto tenía que ser un macho, y en ningún lugar de la palabra del Señor se menciona que haya sido una hembra para ser ofrecida en el holocausto. Ahí dice en holocausto, Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham diciendo: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban justos. Los tipos de ofrendas hablan de Cristo, hablan de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener una relación a través de la ofrenda con Cristo. ¿Cómo están nuestras ofrendas? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida cristiana para venir y presentar ofrendas delante del Señor? ¿Lo hacemos libre de culpa, como dice ahí el cuadrito? ¿Lo hacemos en paz con el Señor y para con nuestros hermanos? ¿Lo hacemos para librarnos del pecado? Amén. Diezmos y ofrendas, provisión de Dios. Diezmamos porque toda nuestra provisión proviene de Dios. Ofrendamos porque Dios lo ha sembrado en nuestro corazón. La palabra en Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. La diestra de su justicia es nuestra provisión. Soy tu hermano Gustavo Jiménez y esta ha sido la enseñanza Diezmo y Ofrendas. El Señor te bendiga.